4, 3, 2, 1, fuera. Hola, 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 chicos. Estamos en una nueva entrevista, una nueva presentación de proyectos dentro de lo que es este FestiComics Online. Y bueno, hoy vamos a compartir cascos, Antonio y yo, Antonio Maldonado, aquí lo tengo, y la entrevista un poco la va a llevar otro colaborador de la asociación, Tato Castillo, ahí está. Que también está haciendo junto con Antonio y conmigo este proyecto. El proyecto es Las vacaciones del Ángel de la Guarda, un cómic que queremos publicar como número 5 de la colección Diablo y que lanzamos la campaña de Berkami justo en estos días, ¿no? Entonces, pues nada, un poco os voy a dejar con Antonio y con Tato para que un poco charlen sobre el proyecto y siempre estaré aquí al quite, aquí detrás, para si me queréis preguntar lo que sea, pues aquí me encuentro. ¿Vale? Antonio, toma, ahí te llevo los cascos. ¡Tato! Perfecto, pues muchas gracias, Santi, por la breve introducción. Ya iremos más detallando cosas a fondo. Y me viene perfecto que estés tú aquí presente para participar también junto con Antonio. Antonio, tío, es para mí un placer estar entrevistando aquí a un artistazo como tú, Antonio Maldonado. Muchas gracias. A modo de introducción, yo te conozco, Santi te conoce, te conocemos nosotros aquí el Círculo, pero me gustaría que te presentases para la gente que te está viendo, que has hecho, más o menos comentarnos tu trayectoria como dibujante, como artista, para hacernos una idea de a qué nos enfrentamos cuando tengamos las vacaciones en las manos. Esas preguntas son de las más difíciles. Cuando le dicen a alguien, dime tú quién eres, pues normalmente es bastante complicado porque puedes pegar hasta de pretencioso. Pues, no sé, mi trayectoria dentro del mundillo, pues sobre todo ha estado vinculado dentro de la Asociación Diablo y en la Duna, sobre todo. Y desde hace más 20 años, por ahí, como 20 años, pues he ido colaborando en las diversas publicaciones que se han hecho tanto en Diablo como en la Duna y bueno, pues... Que dibujas desde hace rato largo. O sea, pues que sí, bueno, siempre ha sí, estado presente, y luego pues siempre ha eso estado presente el cómic en ti. sí, pues desde pequeñito, pues como casi todos, y más Es que eso, o menos pues siempre pues intentar mantener las mismas ganas de dibujar que cuando uno era pequeño, que muchas veces cuesta. que muchas veces cuesta, la verdad. Cuando uno Sí. empieza a trabajar, uno tiene ciertas Ya, responsabilidades aparte, que no tiene tanta disponibilidad de tiempo. ya, El ya, hecho de ya. dibujar, y más de dibujar un cómic, que dibujar un cómic lleva bastante tiempo, se hace complicado, se torna complicado. Pues es muy importante eso Sí, de sí, que pues lo se que haya es mantenido, de que dibujar, hayas seguido dibujando y de que hayas seguido participando en proyectos y... dibujar un cómic es muy complicado. Es una locura total. O sea, para hacer un cómic tienes que estar zumbado. Es que así. Porque dibujar planos, documentarte, dibujar siempre los mismos personajes en diferentes poses, luego narrar, tienes que estar zumbado. Imagínate los que hacían las animaciones, las primeras animaciones. Antigua. Sí, pero eran entre todos, me parece que había un estudio, mamá, pero es que encima es que esto pues, lo haces solo en tu casa. Ya, ese es el tema. Ya. Ahí te vuelves esquizo, ahí sí tienes razón. Vale, este proyecto que estamos llevando a cabo junto con Santi, me gustaría que me contase cómo es el proceso de trabajo junto con Santi. Santi es un personaje, lo sabemos todos. Es la mente maestra. El tándem que tenéis vosotros dos, ¿cómo os compagináis, cómo os comprendéis, cómo entendéis a la hora de llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo es trabajar con Santi? ¿Cómo ha sido trabajar con Santi en las vacaciones del Ángel de la Guarda? Bueno, las vacaciones en realidad surgió de una forma bastante accidental, porque yo había publicado DSL por el 2006, que es la única, pues el único monográfico que tengo hasta ahora. Y yo tenía ganas de hacer otra cosa larga y me puse a hacer un proyecto.
y yo solo. Y Santiago pues, vio las 7 o 8 primeras páginas y dijo, hay que ver que te va a repetir y te van a crucificar con lo mismo. Total, que me lío. Y yo que claro, pues de eso estamos hablando del 2006, pues yo era joven inocente. Pues, Santi nos pilla todos, Santi sí, nos pilla todos jóvenes e inocentes. Pues me engañó vivo. Sí. Y nada, pues yo le dije, bueno, no sé, ¿tú tienes guiones por ahí? Y me dice, sí, yo tengo muchos, no sé qué. Yo tengo otro que se llama Las vacaciones del Ángel de la Guarda. Y digo yo, ese. Ya está, simplemente por el nombre, dije ese. Y le dije yo, pues y ya me dijo, pues de qué va, y ya pues me lo explicó un poquillo por encimilla y me dice, es de 20 páginas. Y digo, ¿cómo que de 20 páginas? Y me dice, sí, porque eso lo escribí yo cuando estaba la moda de la línea laberinto. Yo que creo que se la quería encasquetar algún dibujante de estos nacionales. Y a ti mismo. Y lo escribí en formato, pero una historia pues, de 20 páginas. Y digo yo, coño, que a 20 páginas hoy en día, con eso pues, no se va a ningún sitio. Claro. Esto hay que alargarlo. Y nada, yo le propuse de ambientarlo en Granada. Me parece que en un principio trataba, o sea, el inicio era en una comisaría. Dije, pues de llevarlo también a un cuartel de la Guardia Civil. Y le propuse un par de cosillas, un par de cambios, pero que la esencia y los personajes estaban ya dentro de esas primeras 20 páginas escritas. Y que fue desarrollarlo todo de forma que quedase más... Yo le propuse un par de cosillas también, pero para alargarla. O sea, de darle otra ambientación y... Claro. Y luego también va a llevármelo a la época de los años, años 60, años 70. Me parece que eso era temporal. Claro. Lo bueno es eso, que Santi, o sea, trabajar con él, lo que te había preguntado, que se adapta bien a las ideas que le propones tú, que le has propuesto tú, sobre decir, vale, el guión son 20 páginas, pero a mí me gustaría que fuese un poco más. Quiero decir, que no ha habido problema en alargar la duración del cómic. No, y al final yo creo que incluso, o sea, el mismo cómic pues, que le ha agradecido. El que se haya ido a casi 50 páginas. Estaba todo como muy condensado, muy... Exactamente. La historia de por sí y luego en 20 páginas no me lo quiero imaginar. Y luego también es que se añadió bastante más cosas. Claro, yo lo veo perfecto así como está. La verdad que habéis hecho bien. Sí, y bueno, y aparte de eso, que es lo que he dicho antes, que un cómic, tú dibujas un cómic de 20 páginas y no va a ninguna parte, encima de que tiene su trabajo. No, y por lo menos que tenga un formato, una cantidad de hojas mínimo pues, a lo que es entre 50 y 70, 100 páginas, eso es pues, lo ideal. Claro, tal cual. Y más que cuando tienes ganas de dibujar mucho, como estabas diciendo al principio, que tenías ganas de dibujar mucho, no hay nada mejor que te den algo que dibujen mucho, que te haga dibujar mucho, porque lo pillas con ganas y tiras para adelante, que sean 50, 60 páginas, la que sea. Así que ese impulso por querer dibujar bastante ha venido bien. Mira, gracias a ello, 50 páginas Santi nos ha metido de las vacaciones. Y me estabas comentando antes que lo habías adaptado, o sea, lo habíais fijado a que fuese en la época de los 60, 70, que los personajes son chicos, estudiantes, son universitarios. Sí, es de la época de cuando él estaba estudiando. Yo no había nacido. Tal cual. Era de cuando las pesetas llevaba la cara de Franco. La cara de Franco. Y en base a esto, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué es lo que le ocurre a estos personajes? Hablan un poquillo de las vacaciones. Pues las vacaciones sobre todo trata sobre todo, pues en un principio es el trauma de un chico, de una cosa que le pasa de pequeño y repercute en su vida adulta y a la gente pues, que le rodea. Y a partir de ahí, pues eso ya es una bomba de relojería. Exactamente. Luego tiene mucho concepto psicológico, a pesar de que es un poco de serie negra,
pero que hay un entramado ahí bastante emocional. Tal cual. ¿Santi quiere comentar algo sobre la historia? ¿Quiere aportar algo? ¿Quieres comentar algo sobre la historia? Que lo veo ahí con ganas salivando. Aquí estamos compartiendo COVID con los, Santi, con los cacos. le estaba comentando a Antonio, por si no había escuchado, que en base a que partimos de una historia dada en jóvenes, universitarios y demás, le había preguntado que me contase un poco de qué tratan las vacaciones, qué es lo que le ocurre a estos jóvenes, más o menos para situar al oyente, que sepa qué se va a encontrar cuando lea el cómic de las vacaciones. Sí, Antonio lo ha resumido muy bien. En realidad es una historia del desenlace de un trauma. O sea, básicamente de lo que estamos hablando es de cómo influyen, digamos, ¿no? O bueno, hemos querido especular, Antonio y yo, sobre cómo influyen, ¿no?, determinados hechos del pasado, ¿no?, en las acciones que se proyectan en el futuro o en tu presente, ¿no? Claro. En ese sentido, los dos tenemos ahí una cierta coincidencia de gustos. Tanto Antonio, bueno, conocéis cómo él elabora los cómics y cómo ve todo ese aspecto emocional, digamos, de los personajes, ¿no? Que básicamente Claro. Sus personajes no son superhéroes ni no sé cuántos, sus personajes son personajes que básicamente tienen un conflicto emocional siempre, ¿no? Y ahí estamos trabajando en la historia sobre esos mimbres, sobre cómo, digamos, lo que pasa es que la convertimos en un thriller, en una historia de asesinatos y tal, y bueno, de robos, de tal y esto, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? O sea, es cómo te entiendes tú con esos traumas y cómo desarrollas, digamos, una determinada personalidad, un determinado hábito, cómo te confundes, cómo mezclas la fantasía y la realidad, ¿no?, sin quererlo, ¿no?, cuando eres hijo de un trauma infantil, ¿no? Y básicamente sí, el hecho de que el niño que fue nuestro protagonista sufriera una situación muy violenta en su infancia que no llegó a entender nunca, que nunca llegó a entender, ¿no?, desarrolla en él una serie de hábitos, de actitudes, ¿no?, que lo convierten en una persona, en un joven desequilibrado. Y cómo ese desequilibrio no solo le afecta a él, sino que también le afecta a las personas que conoce, al entorno en el que él vive, ¿no? Y bueno, y luego también está el título, un poco lo hemos comentado muchas veces Antonio y yo, ¿no? El título es también una metáfora, ¿no? Muchas veces la suerte es lo que influye en nuestra vida, la suerte, el caos, la vida es un caos, ¿no? Y si nos pilla en una época en la que nuestro ángel de la guarda está de vacaciones, amigo, mal asunto, ¿no? Y este chico pues, ha tenido esa mala suerte de que le ha pillado en un momento en el que estaba solo y en el que nadie le podía echar una mano, solo a él podía hacerlo, ¿no? Exactamente. A mí este tipo de obras la verdad es que me llama mucho la atención y me atrae en comparación a la clásica obra de que los personajes no tienen emociones, no tienen sentimientos, no tiene repercusión aquello que hacen, aquello que les pasa. Y esta historia te sitúa en unos personajes tan cotidianos, tan comunes, tan sencillos, que te puedes sentir reflejado en ellos, como estabas comentando, te puedes sentir identificado. Y es que es el hecho de que son gente normal que le ocurren cosas normales. Quiero decir, cualquier persona puede tener un tipo de trauma similar o verse afectado por otro tipo de trauma, de otra forma, de una forma diferente u otra. Pero al fin y al cabo, demostrar que somos personas y que tenemos sentimientos, emociones y que las cosas nos afectan. Y eso es lo que me atrajo bastante del proyecto, la verdad. Y de historias similares. Sí, yo sé que tú también trabajas con mimbres parecidos, aunque quizás trabajes más el tema del terror, creo, y tal, ¿no? Pero trabajas sobre... el terror psicológico. Efectivamente. Pero trabajas también mucho sobre los aspectos psicológicos de los personajes. Es lo que nosotros... Es lo que a nosotros... Lo que a Antonio a mí más nos interesa de los personajes es su entramado psicológico, su andamiaje psicológico. Es lo que nos interesa. O sea, a nosotros no nos interesa un personaje plano. Nosotros necesitamos que nuestros personajes cambien a lo largo de la historia, se transformen, ¿no? Y de hecho muchas veces nuestra historia, la mayoría de las historias que creamos,
Antonio y yo, tanto con guión suyo, con guión mío, o como sea, casi siempre hablan de eso, de un cambio fundamental, de un momento en la vida que produce un cambio en una persona y a dónde lo lleva ese cambio, a dónde lo arrastra ese cambio, ¿no? Es que es eso. Antonio está trabajando ahora sobre un proyecto que es Charlie Bush, por ejemplo, que básicamente es eso, ¿no? Es la historia de cómo un momento en la vida puede cambiarte la vida y algo que crees que va a ser maravilloso, de repente se convierte en un infierno. Claro. Efectivamente. Sí, es que es eso, los personajes están teniendo vivencias, les ocurren cosas, están viviendo una serie de sucesos que obviamente les va a repercutir en la vida, más o menos, en mayor o menor medida, pero les va a repercutir. Es que ese es el tema. Y uno está acostumbrado desde pequeño o viendo en la televisión, viendo en películas, como superhéroes, como los protagonistas de las series con las que crecemos y tal, pelean, hacen cosas, matan, lo que sea, y no tienen ningún tipo de repercusión en ellos. Entonces, cuando ves personajes que tienen repercusión, dices, esto me cuadra, esto me llama la atención. Por eso compartimos ese afán por ver cómo a los personajes les pasas cosas dentro de la cabeza. Eso hemos hablado mucho Antonio y yo, precisamente, por eso de que las series americanas nos presentan a seres traumatizados o lo que sea, pero también planos, y terminan siendo, pues, psicópatas, pero parecen superhéroes. Entonces, porque todo lo tienen todo medido, todo no sé cuántas, o hacen cosas extravagantes. No, nuestros personajes no son así. Nuestros personajes están en un mar de confusión, navegan en ese piélago, en ese océano, ¿no? Y los llevan y los traen la suerte, el caos de la vida, ¿no? Y ellos tratan de manejarse con sus capacidades, con sus virtudes y sus defectos, tratan de manejarse en ese mar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el protagonista de nuestra historia es un tipo que está huyendo, básicamente está huyendo. Pero para huir, la mejor manera que encuentra para huir es refugiarse dentro del mismo sitio donde lo están buscando. O sea, en realidad, él ha cometido un delito en Granada y en lugar de irse de Granada, que habría sido lo más fácil, lo que decide es meterse dentro de lo que sería la parte más difícil de donde encontrar una persona, que es entre estudiantes. O sea, los estudiantes en Granada, como tú sabes, una ciudad universitaria, yo viví allí varios años, ¿no? Entonces son una comunidad enorme, ¿no? Y donde están cambiando de piso continuamente, no sé cuántas y tal, y muchas veces ni se conocen los que están en un piso, sino que se han encontrado por una nota o cosas así, ¿no? Esa es su manera de ocultarse, ¿no? Y aunque él se está ocultando, ¿no? El hecho de tener que ocultarse así lo hace tener una relación con sus compañeros de piso y unas vivencias que son las que al final construyen nuestra historia. O sea, nuestra historia no está construida sobre el hecho delictivo, sino sobre las vivencias de un grupo de jóvenes que comparten piso. Claro. Completamente, sí. Pues muchas gracias, Santi, por esta charla sobre la historia. Te paso a Antonio de nuevo. Volvemos con Antonio. Antonio, campeón. A todos. Dime. Después de esta charla con Santi sobre la historia y demás, sobre las vacaciones, yo sé la que habéis pasado y lo que habéis sufrido sufrido. El trayecto que ha tenido este cómic hasta ver la luz. Contadme más o menos la anécdota, lo que ha ocurrido para poder publicar las vacaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en un principio se empezó a dibujar. Estando dibujándolo, pues en los salones y todo eso, pues, llevaba a lo mejor las 20 primeras páginas, pues, se enseñaba. Sí, pero ¿en qué año? ¿En qué año? 2007, 2008, me parece que lo acabé en el 2009. Luego tampoco, pues, no, por varias circunstancias, tampoco Santiago sí llegó a moverlo en un salón de Barcelona. Estuvo a punto de publicarlo en una editorial. Pero la editorial esa me parece que ya no se sabe nada. Diablo. No, Diablo no era. Babylon. No. Y bueno, después de eso me parece que se quedó ahí metido en un cajón. Y hace como un año y medio, pues dijimos de publicarla. Y abro las páginas y digo, madre mía, ¿dónde está aquí el entintado?
Doy fe, doy fe. Sí, sí. Claro, yo había intentado muchas cosas con el Edit 1200 y luego aparte de eso, pues, había también, entre una escena y otra, había como un cambio muy brusco. Entonces, pues, Claro. si se publica, pues se tiene que meter también aquí un par de páginas Mm. para quitar esa brusquedad que había. Y claro, pues, el cambio de dibujo era totalmente... claro, y luego pues la portada y la contraportada es que no tenía nada que ver tampoco con el principio. Pues, ¿qué es lo que hice? Pues empecé a redibujar en todas las viñetas donde pasaba, donde aparecía el personaje, pues ha sido todo un corte y pega, corte y pega, corte y pega. Tenía el estudio hecho unos zorros llenos de papelillos por todos sitios. Sí, un collage ahí Sí, sí, impresionante. sí, sí. Ahí, bueno, lo bueno que era, estaba dibujado en A3, por lo menos me daba espacio, porque en una A4 eso hubiese sido insufrible. Y hay cosas que están recortadas muy finitas. Y unas barras de pegamento gasté por lo más grande que... Y nada, a base de cúter, tijera y corte y pega, corte y pega. Es que, claro, hay veces, obviamente, que como a todo dibujante, artista le ocurre, que ve una obra suya de hace tiempo y dice, es que si lo publico esto hoy, no me representa porque no es mi estilo actual. No, 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 No te yo... sientes conforme, pese a Ahora... que... Dime, dime. Sí, a ver, ¿qué iba a decir? ¿Qué es eso? Que tantos años de... Luego había cosas que te tirriaba, pues a lo mejor veía alguna figura muy rígida, Claro. algún plano que tirriaba, pues al final pues lo cambia. Expresiones, Mm. y Que bueno, es como pues todo, cuando te sí, distancias un sí, pero, poco de... pero que fue el proceso fue rápido. En comparación de lo que tardé en dibujarlo, Sí. fueron, me parece que un par de meses, un mes y pico, 2 meses como mucho lo que tardé en hacer esos arreglos. Mm. Que casi que bueno. Sí, claro. Para los oyentes, este cómic se terminó en el 2009 y se va a publicar Se, 2020. sí, se redibujó un poco en el 2020. 2019, Mm. fue el año pasado, y nada, y si suena la campana se publicará en el 2020. Sonará, sonará. Vale. Hablando de publicación y de que va a sonar la campana, ¿por qué elegisteis el método del crowdfunding para llevar a cabo el proyecto? Para publicarlo. Yo creo que también, porque muchas veces si busca editoriales, al final es que publica es muy difícil. Es muy complicado. Y mucha gente, yo creo que la mayoría optan por el crowdfunding por quitarse mareos. Y dices, bueno, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Y es una opción. Está la opción de la editorial, que bueno, que si le gusta tu proyecto, pues venga, pues tira para adelante. Pero si no tienes ganas de calentarte la cabeza y más este proyecto que ya estaba, hombre, no va a poner a decir que estaba manío, pero no tenía ganas de gastarlo más. Digo, pues Claro. por crowdfunding. Claro, es que Y luego, y luego, aparte de eso, que a nivel nacional el cómic no está tampoco ahora para tirar cohetes, ¿no? Encima de que claro, es difícil, ¿sabes? Que es difícil, tampoco está la cosa... tal cual. Y más que la facilidad y el alcance que tiene el hecho de publicar un cómic en crowdfunding es mucho mayor que una propia editorial. Si bien la editorial se encarga de la distribución y demás, también hay Sí, pues te páginas en quita las que jaleo, te quita también mucho te quitan el trabajo. jaleo. Pero claro, el beneficio económico que te da el crowdfunding, la sencillez y la facilidad con la que puedes llegar a más público también conviene mucho. Luego también está según pues, la editorial y el nivel de distribución que tenga. Si tiene una distribución buena y llega más gente y venden más, pues también eso es muy difícil también conseguirlo por un crowdfunding. Ese nivel de distribución. Mm. O sea que Claro, todo tiene pero sus más y sus menos. sus pros y sus contras, claro, exactamente. Pero es que
también piensa que no tienes que estar tratando con editores, no tienes que estar tratando con externos que te puedan influir en tu propio trabajo. Tienes tu trabajo, tienes tus mecenas que apoyan tus trabajos y si puedes ir adelante, pues perfecto. Pero que no tienes que estar detrás de los editores, que si les entra por los ojos tu proyecto. Hombre, que si no... yo creo que si el editor cuando te contrata y ha visto tu trabajo es porque le gusta lo que haces. A no ser que haga una cagada, no creo que vaya a poner mucho hincapié en cambiar esto, cambia no sé qué, esto no me gusta, esto es lo otro. Cuando el editor ya te ha contratado es porque le gusta lo que haces, ya está. Es porque sabes por más o menos lo que... Pues eso, pues lo que haces. De tu forma de trabajar y tal. Sí. Te gusta tu trabajo y ya está. Claro. Si no gusta, pues no, pues eso, pues, no hay editor. No pasa nada. ¿Puede contarnos, Santi, también cómo fue su experiencia con Garrido en base al crowdfunding también para llevar a cabo este proyecto? Pregúntaselo tú. Te pregunto por lo de Garrido. Santi, ¿qué pasa? tú que tienes experiencia con el crowdfunding, con Garrido, le había preguntado a Antonio por qué elegisteis el método del crowdfunding también en las vacaciones. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué nos ha llevado a tomar esa decisión con las vacaciones? En general, la colección Diablo nace de una necesidad, que es la necesidad de editar, ¿no? Y de un hándicap, que es que en España es muy difícil editar. O sea, para que un editor se fije en ti, pues tienes que ser la octava maravilla del universo, ¿no? Y a veces ni eso. Y a veces ni eso, como me está diciendo aquí ahora Antonio. Y ni siendo la octava maravilla, se van a fijar en ti, ¿no? Con lo cual, el mercado manda, también hay que decirlo, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros llamamos cómic independiente, es decir, el cómic que se hace sin esa perspectiva editorial, ¿no? De mercado y tal, ¿no? Pues se queda fuera del mercado. Sencillamente en España ya no quedan editoriales que arriesguen, como en los años 90 o en los años 80, ya no quedan editoriales que arriesguen por autores nuevos y por historias diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos condenados a consumir? Vamos a decir, ¿no? Estaríamos condenados a consumir un cómic costumbrista, tipo francés, vamos a decir, ¿no? Y un cómic de superhéroes y manga de acción y este tipo de productos comerciales, ¿no? Claro, lo que ni a Antonio, ni a mí, ni a muchos otros autores de Diablo nos interesa eso. Nosotros somos lectores de otro tipo de cómics, aunque podemos leer superhéroes, pero lo que nos interesa son otras historias, otro tipo de historias, ¿no? Nosotros hemos construido nuestra carrera con otras perspectivas. Antonio, pues, por ejemplo, viene del cartoon y fíjate el viaje que ha hecho hasta hacer un dibujo realista, ¿no? O yo, por ejemplo, vengo del humor gráfico para prensa y mira lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esa evolución que todos nosotros, o Fran, que es quizás el caso más paradigmático, ¿no? Un tío que empezaba dibujando superhéroes y que ahora hace humor, ¿no? Entonces, ese viaje que hemos hecho nosotros personalmente también nos ha demostrado que somos capaces de más cosas de las que nos creemos. Entonces, en un momento dado conseguimos editar con editoriales. Luego nos dimos cuenta de que era muy complicado seguir haciéndolo y entonces optamos por hacer lo que hemos hecho siempre, que es buscarnos las habichuelas. Y es, pues eso, crear la colección Diablo junto con Sol de Sol, con Sol Rabasa, con la editora de Sol de Sol, que creyó en el proyecto de comienzo y gracias a la cabecita pensante de Víctor Cara, que pues ya tú lo conoces y todos lo conocemos, que es un genio. Víctor, un beso. Cuando veas esto, te queremos. Y nada, y gracias a su cabecita, que bueno, que lo conocemos, sabemos lo que es capaz, ¿no? Sí, nos abrió la puerta para que artistas como nosotros que... Efectivamente. Que dio el empujón necesario. Dio el empujón necesario, se arriesgó. Él fue el primero que dijo, no, es que no me voy a arriesgar con otra cosa, me voy a arriesgar con algo mío, para que veáis que se puede, ¿no? Y mira, ahí está Varia, ¿no? Dio el ejemplo. Fue valiente, sí, está claro, ¿no? Y ahora pues nosotros seguimos su estela, al final, ¿no? Y bueno, y no se arregla ante nada. Fíjate que después de esto llegó la pandemia
y va el Festicomic, ahora cómo vamos a editar, no sé cuántas. El primero que dijo para adelante fue él. Siempre, siempre. Está ahí, es un timonel, es el capitán de la nave y nos lleva. Nos lleva, ese es su trabajo y él ha adoptado ese rol y bueno, nosotros lo que hacemos es servirle las diferentes funciones que hacemos y aprovecharnos para publicar nuestra obra, por supuesto, y para dar difusión a un cómic independiente, a un cómic que no tiene los parámetros o que no va a usar los parámetros que convencionalmente usa el cómic comercial, ¿no? Y de ahí viene la idea del crowdfunding y esa posibilidad. Date cuenta que ahora mismo el crowdfunding que nos permite obtener un préstamo sin intereses. ¿Y a quién se lo debemos? No a un banco, no, se lo debemos a quienes van a consumir nuestra obra. El propio consumidor, el propio lector, quien nos hace el préstamo. O sea, es que ha sido un invento, vamos, han inventado la pólvora, vamos. O sea, ha sido genial. Es un método de inversión, es un método de inversión de artistas, o sea, invierten en tu trabajo y gracias a ello lo llevas a cabo. Y de hecho, de ahí el nombre de mecenas. O sea, nosotros siempre que pensamos en un mecenas, pensamos en el siglo XV, en los Medici, que eran los mecenas de los pintores de la época. Era gente que ponía su dinero para que un artista trabajara. Y hemos llegado hoy, al día de hoy, a que ya no necesitamos que sea un Medici quien sea un mecenas, sino que puede ser cualquier persona, ¿no? Eso es lo que posibilitan las redes sociales y esto es lo que puede ir cambiando muchas cosas, claro. Nosotros no hemos subido a esta... Y tanto que cambiar, porque tú piensas que lo que estábamos comentando al principio de la charla, dibujar un cómic lleva muchísimo tiempo, mucha dedicación, muchas ganas, y claro, tú de por sí estás trabajando, tienes responsabilidades, tienes que llevar el dinero a la casa. Y como estabas diciendo tú anteriormente, por desgracia, una editorial, a no ser que sea Jesucristo, no te miran. Entonces, es difícil poder vivir del cómic. Y si hay gente que te apoya y te aporta un sustento económico para que puedas dedicarte a ello, pues es un trampolín. Es un trampolín para impulsarte y poder hacer tu obra, o quién diría poder vivir de ello. No se sabe. Sí. Yo lo que creo es que la gente de tu edad tienen que empezar a ver las cosas así. Y me gusta precisamente que tú nos estés haciendo esta entrevista porque eres un autor muy joven, pero ya sabes lo que hay. Y bueno, y sabiendo lo que hay, pues te vas a buscar la vida, pero sabes en qué terreno te estás moviendo. Sabes que esto es lo que te gusta, sabes que vas a seguir toda tu vida haciendo esto seguramente, como nos pasa a nosotros, pero sabes en qué terreno te estás moviendo y eso es muy importante, porque hay mucha gente que se hace unas pajas mentales y unos rollos que para qué, ¿sabes? Y es mejor tenerlo clarito. Y entonces, bueno, Antonio y yo... a lo que hay, a lo que toca. Efectivamente, Antonio y yo lo tenemos claro hace ya muchos años y sabemos que esto va a vivir con nosotros hasta que nos muramos, pero que sabemos también hasta dónde llega. A veces maldición y a veces bendición. O sea, Antonio dice que esto es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Y es verdad, tiene razón. Lo que hablamos, lo que hablé contigo la última vez que charlamos, que esa frase no me la voy a olvidar nunca. Puede que no vivas del arte, pero no puedes vivir sin el arte. Ahí está, efectivamente. Esa frase... Tal vez no vivas del arte, pero ni tú, ni yo, ni Antonio, ni muchos de los compañeros podemos vivir sin el arte. Sin eso no podríamos vivir. A lo mejor no podemos vivir de él, pero sin él es seguro que no podríamos. Sin él no siempre estará presente. Sí. Claro. Y bueno, darte cuenta de eso también es algo significativo. Saber que estás infectado por esta enfermedad y que vas a tener que llevarla contigo toda tu vida. Eso es como un tío que tiene una enfermedad crónica. Espera, que te voy a pasar a Antonio, que sobre esto tiene mucho que decir, hablando de enfermedades crónicas. Pásame el esquizo ahí. No, lo que iba a decir que esto, que ya no es que sea un hobby, es como un estilo de vida. Es una necesidad, sí. Sí, bueno, hay veces que te lo pide... que sientes esa necesidad y otras veces pues, estás cansado y dices, pues bueno, pues voy a descansar y otra vez vuelve un poco a la andada.
pero que yo no me imagino mi vida sin el dibujo. No. Yo voy a dibujar Tal siempre. cual. Es que te lo pide el cuerpo. Estás sin dibujar y buscas entretenimiento o lo que sea, algo para dibujar o suplir esa necesidad, eso que sientes con dibujo, ver algo y dices, quedaría guapísimo dibujado. No, no sé, esa necesidad, ese impulso por querer realizar ese proceso creativo. Yo recuerdo hace unos años, me parece que fue en una época que íbamos Santiago y yo pues, por los colegios pues, para hacer talleres. Y en una de las promociones, pues íbamos por el pueblo y le dije, espérate que voy a entrar a la óptica a que le aprieten, me parece, las gafas que se le había salido por las patillas. Y para que se la apretara. Y estando en la óptica, pues le dije a Santiago, macho, pues me falta la vista, tío, y se acaba mi vida, ¿sabes? Prefiero quedarme sordo. Ya. Prefiero quedarme sordo antes que ciego. Sordo, manco de una mano. Sí, bueno, un manco que sale a la izquierda. Pero bueno, que prefiero conservar las dos. Y es eso, que bueno, y a nivel social me parece que un sordo se adapta mejor que un ciego, pero... Y mira que me gusta la música y me gusta todo, pero... El arte visual está presente, sí. claro. El arte visual está siempre presente. Estaba comentando antes, Santi, todo lo que conlleva la Asociación Diablo, la colección Diablo. ¿Tú qué piensas que aporta las vacaciones del Ángel de la Guarda a la colección Diablo? Porque claro, tenemos género de fantasía, el cómic de Víctor de Bania, tenemos la novela negra con el cómic de Garrido. ¿Las vacaciones qué aporta? ¿Qué género contribuye? ¿Qué crees que contribuye la obra a la colección? Pues yo creo que es otro título diferente que puede aportar las vacaciones a la colección Diablo. Déjame que comento. En realidad, ¿me escuchas, Tato? ¿Me escucho? En realidad, las vacaciones es un título que tiene ciertas concomitancias con Garrido. En ese sentido, hay ya una línea dentro de la colección que tiene que ver con el thriller, con la novela negra. Bueno, y las fases de la luna también tienen su toque psicológico. Efectivamente, y lo que me está diciendo Antonio. Y las fases de luna, por ejemplo, es también un proyecto que también entronca con las vacaciones, en el sentido de que los personajes son personajes que psicológicamente están en conflicto, en un conflicto psicológico muy, muy evidente, ¿no? Quizá en ese sentido tenga que ver con otros títulos de la colección. ¿Qué aporta de nuevo las vacaciones? Creo que por un lado aporta el hecho de publicar cómics en blanco y negro. Eso por un lado, ¿no? Que es algo, claro, es algo que está un poco olvidado y tal, y que sin embargo nosotros hemos crecido leyendo muchos cómics en blanco y negro, y esta historia es una historia en blanco y negro. Y el estilo de dibujo. Y el estilo de dibujo. Y luego, por otro lado, está la voz de Antonio, claro, que es su estilo de dibujo, su manera de narrar, su manera de componer, ¿no? Que es totalmente singular y diferente a la de la mayoría de los autores que conocemos, ¿no? Él tiene un lenguaje muy propio, muy personal. Quizás no se ve tan claramente en las vacaciones porque es un trabajo antiguo, pero ya empiezan a notarse todas esas cosas que hacen de Antonio un autor diferente, ¿no? Cómo se enfrentan los personajes al entorno urbano, cómo los personajes, digamos, no interaccionan desde una perspectiva caótica, desde una perspectiva siempre emocional, cómo la inteligencia de los personajes siempre queda en segundo plano frente a la casualidad, frente a los hechos que la vida les plantea, ¿no? Y esos personajes tan cercanos, que pueden vivir vidas terribles, pero que no son tan cercanos, que se parecen tanto a nosotros mismos, digamos, ¿no? Es lo que quizá aporta el estilo de Antonio, ¿no? Con esos planos secuencia, con esos zoom,
continua, esa transgresión un poco, ¿no? del lenguaje narrativo cinematográfico, ¿no? Como lo trasciende. Esos universitarios con problemas de universitario, con vida universitario. Bueno, efectivamente también, ¿no? Cómo describe el ambiente de la facultad, por ejemplo, o cómo describe el ambiente del piso de estudiantes, ¿no? Pero sobre todo esa manera de moviendo muy poco la cámara, para entendernos, ¿no? Desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? De esa manera de hacer que el espectador siempre se sitúe dentro del personaje. Eso es algo que Antonio lo sabe hacer, bueno, todos conocemos su obra y que es el que mejor lo hace de nosotros, ¿no? Sabe llevar al lector adentro del personaje con muy poco movimiento de cámara, haciendo esos pequeños zoom, eso no sé cómo, ¿no? Luego también hay una visión, yo creo... Dime. Te hace ser partícipe de ese grupo de amigos. Efectivamente, te convierte al lector casi en alguien que participa de eso. En otro colega más de ellos. Efectivamente. Y eso es un poco lo que yo creo que aporta las vacaciones, ¿no? Que es un lenguaje diferente, un lenguaje de autor diferente, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, pero todos somos autores más o menos convencionales, bueno, cada uno en su género, fíjate, Víctor dentro de la fantasía, o Fran dentro del humor, lo que claro son, ¿no? Pero es que Antonio es inclasificable a ese respecto, ¿no? Tú no puedes decir que Antonio es un autor de esto o de aquello. Es un autor diferente, es una rara avis, un caso diferente dentro de lo que son los autores de cómics. Un tío que ha apostado por cosas muy complicadas, muy difíciles, muy arriesgadas, y que las lleva hasta ahí. Esto es un trabajo inicial, ya te digo que no es un trabajo, no tiene nada que ver, pero potencialmente se puede ver al Antonio de hoy en día, se puede ver un poco. Y eso es lo que queremos ofrecer. Eso es lo bueno que tiene la colección Diablo, la variedad que tiene de obras y de artistas. Claro, sobre todo de estilos también, porque claro, tenemos estilos distintos, contamos historias diferentes en cuanto a género, y eso es lo bonito que tiene la colección Diablo, en mi opinión, que no es una colección que se basa en todas obras del mismo género, sino que lo mismo puede encontrar una obra de fantasía, como puede encontrar una obra cartoon, como puede encontrar una obra, un thriller, una novela negra. Eso es lo... Y siempre hay un discurso de autor, no es cómic comercial, siempre hay un discurso de autor. En el caso de Antonio Maldonado, más claro todavía, claro, evidentemente, porque él es un autor más autor, vamos a decir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más experimentador, más este tipo de cosas, ¿no? Y esos negros y blancos puros y esa manera de hacerte, de mezclar un poco el estilo cartoon y empezar a derivar hacia el realismo, ¿no? Todo ese claro. proceso. Algún día lo hablará, supongo, a él, de eso. De hecho, le voy a pasar esto para que él hable un poco de ese proceso. Pásame y que me cuente. De cómo ha variado de ese estilo al que utiliza hoy y ese lenguaje, digamos, especial, ¿no? Perfecto. Dispara. Antonio, más o menos contarme lo que ha dicho Santi, cómo ha sido tu evolución del proceso creativo del dibujo hasta el día de hoy. Más o menos contarme también en qué otras cosas estás trabajando, qué diferencia tiene lo que estás trabajando ahora en comparación a las vacaciones, al estilo de dibujo de las vacaciones. ¿Cómo te sientas tú actualmente con tu estilo artístico? Lo de las vacaciones, el dibujo a nivel gráfico, pues en un principio lo planteé, claro, yo quería algo como cartoon, ¿no? A pesar de que era una historia bastante durilla, pero lo planteé en un principio, pues, no sé, pues tenía cierta debilidad en aquel momento hacia ese tipo de dibujo. Claro. Y bueno, y más o menos pues lo fui amoldando un poco a lo que es la historia pedía. La narrativa y demás. Sí. Luego, con el tuneado ese que le pegué, pues eso se ha perdido un poco y se ha ido casi al semirrealismo. No es cartoon. No, pero le queda muy bien. Sí, y bueno, y en cuestión de estilo, muchas veces lo que la historia te pide. Porque lo de Charlie, pues, no tiene nada que ver con lo de las vacaciones. Es un dibujo más duro. Y claro. Luego estoy con otro proyecto que
que está ambientada en Barcelona, va la historia de David Brañas y bueno, y no tiene nada que ver con el dibujo que hice de Charlie. Y es más o menos lo que la historia te pide en sí. No sé, incluso en historias cortas. O sea, que la última historia corta que dibujé fue en la de Dan Express, y fue una cosa muy tintinera. O sea que no, muchas veces te dejas llevar por lo que es el guión en sí. No es algo para que imponga, para que quiero hacer un dibujo, es lo que la historia te pide. Lo que te transmite la historia, la historia y la forma en la que te gustaría visualizarla, claro. Sí, y ya ahí juega mucho con la ambientación que le quieras dar, y luego también el calentamiento de cabeza para que te quieras pegar, porque a lo mejor puedes resolverlo de una forma más sencillica o lo mismo pues está en plan masoca y te pone en plan meticuloso ahí con detallicos. Y darle una semana a cada página, claro. Y luego, bueno, el Harold Foster se tiraba creo que una semana, pero eran páginas así. No, era cero. Sí, eran páginas grandes y se tiraba una semana. Desde el Príncipe Valiente. Yo me tiro un mes. Harold Foster una semana, pero yo me tiro un mes. Pero sale la página. Y cuéntame, ¿cómo se llama la obra en la que estás trabajando, tío? Esta que estás diciendo que estás haciendo, la de Barcelona. Esa tiene editorial, es con Rocketman Project. La historia es de David y la historia se llama Libre. Y va sobre un taxista en los años de la posguerra. Claro. Y nada, pues tampoco puedo hablar mucho. Y está la gente atenta. Está también el Manu, también las labores de color y nada, pues está ahora el Manu Vidal. Está en labores de coloreado. Y bueno, pues está en fase de desarrollo todavía. Y lo de Charlie, y lo de Charlie, pues me parece que quedaban 6-7 páginas por dibujar. Supongo que cuando acabe lo de David ya le meteré mano a lo otro. Al otro. Sí, porque también quiero hacer arreglos y bueno, pues no va a ser como el de las vacaciones, pero también hay algunas páginas, algunas viñetillas que sí quiero arreglar. Y para eso me quiero tomar mi tiempo. O sea que cuando termine lo de David me meteré a finiquitar lo de Charlie, que son dibujar 6-7 páginas y hacer unos cuantos arreglos. Perfecto. Y bueno, pues no sé, para lo de Charlie no hay editorial, pero no sé por lo que pasará. De aquí a... Claro, ya se verá. De aquí a un año y medio. Que estás haciendo cosas, que la gente esté atenta a lo que estás haciendo, a lo que vaya haciendo, al igual que Santi. Santi también tiene su... Santi tiene el que más tiene. Santi el que más tiene, siempre. Siempre se está. ¿Hay alguna otra cosilla que quieras después se queja de pobre, pero tiene que estar forrado, ¿sabes? Mira los libros que tiene ahí atrás, la enciclopedia. Ahí entre los libros hay billeticos de 50 euros. Ahí. Sí. Cada vez que voy yo a verlo me invitan un vaso de whisky y te dice, añejado de... Ese cómic, bueno, pues no lo cojas. Lo mismo tiene ahí guardado en un sobrecillo. Sí. Ya te vas para acá, que se te dé un poco. Escúchame, Antonio, ¿hay alguna otra cosa que quieras contarme más, aparte de las que te haya preguntado? ¿Algo que quieras informar, comentar? ¿Algo que no hayamos saltado? Yo qué sé, ¿Qué más se puede comentar? Espérate, Santiago, comenta. Coméntame, Santi, venga. Bueno, Tato. Caballero. ¿Qué más comentar? Le estaba preguntando a Antonio alguna preguntilla que no hubiera hecho, algo que quisierais contarme, algo extra, alguna curiosidad del proyecto. Contarme, no lo hemos dicho, ¿cuándo sale la campaña del crowdfunding de las vacaciones? Bien, la campaña sale los días, no sabemos exactamente, pero saldrá entre los días 3 y 4 de octubre, es decir, en pleno Festicomic.
Y es una campaña en la que vamos a pedir un objetivo viable, un objetivo de 2.500, 2.600 euros aproximadamente, para lo que sería edición. Nuestra intención es superar el objetivo, poder tener una buena remesa de ejemplares con la que poder trabajar luego después, ¿no? Pero por otro lado, tanto Antonio como yo, como bien ha dicho, ¿no? Estamos metidos en otros proyectos, digamos, ¿no? Pero sí teníamos la intención de que este proyecto no se quedara en el tintero. Y sobre todo también de plantear eso, la edición de un cómic en blanco y negro. La colección Diablo, bueno, venimos hablando mucho tiempo, ya sabes, Tato, que es una cosa en la que estamos trabajando mucho, tú también, y que estamos continuamente viendo proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que autores como Antonio, como Frank Carmona, Víctor Cara, autores como Alejandro Ortega, como Jorge con Conan, como Rafa Matt, digamos, ¿no? Queremos vincularlos a la colección. Es decir, lo que nos interesa ahora mismo es que esos autores tengan una buena respuesta y se sientan contentos con las campañas y con las ediciones para que vuelvan a trabajar con la colección. Exactamente, ¿no? Crear una base, una consistencia dentro de la propia colección para que artistas externos que no hayan participado previamente se sientan a gusto y conforme en nuestra casa, que es Diablo. Efectivamente, y los que ya han participado, que les gustase repetir, ¿no? Y que puedan crear una línea, ¿no? Como es, por ejemplo, Garrido o como es, por ejemplo, Evania, que son series, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay una serie de tareas, de labores, bueno, tú lo sabes mejor que nadie porque tú eres un asistente en muchos trabajos de los que hacemos, ¿no? Que también requieren de un apoyo humano específico, ¿no? Temas de coloreado, temas de maquetación, limpieza de páginas, Tato. Limpieza de páginas. Bueno, porque Tato ha limpiado todas las vacaciones del Ángel de la Guarda, las 50 y tantas páginas que había que limpiarlas, ¿no, Tato? Algunas más y otras menos, ¿no? Algunas más, otras menos. Bueno, pues eso, efectivamente, ese tipo de trabajo más que es menos visible, que es más oscuro, pero que es fundamental para el funcionamiento de la colección. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que estamos desarrollando proyectos personales, en mi caso yo tengo mucha suerte porque he colaborado en todos, o como guionista, o como colorista, y siempre he aparecido en la portada, y ya va siendo hora de que no aparezca, porque ya está bien, el viejo ¿no? Siempre ahí en la... Pero hay proyectos, digamos, ¿no? Que están en ciernes, que nos interesan muy especialmente, ¿no? Y que estamos convencidos de que autores como tú o como otros autores jóvenes, ¿no? nos van a ofrecer muchas posibilidades. Esa ayuda que efectivamente. Y esa sangre nueva, digamos, ¿no? Que necesita un proyecto como este, que tiene que ser un proyecto de experimentación. Entonces, claro, estamos continuamente viendo argumentos, estamos continuamente viendo estilos de dibujo, estamos siguiendo a determinados autores, tanto yo como Sol, como Víctor, que somos los que estamos más en el tema editorial, vamos a decir, ¿no? Y ofreciendo siempre opciones y oportunidades no interesantes de colaboración. Claro, en mi caso yo, por ejemplo, lo agradezco muchísimo porque es una forma impresionante de aprender, de poder participar en proyectos, ya sea de diferentes áreas. En este caso me ha tocado de asistente de maquetación, de limpieza de páginas, etcétera. Y es una formación vista a cara profesional que te da una ayuda impresionante porque no es lo mismo trabajar tú solo en tu casa haciendo tus propios proyectos personales y que a saber qué ocurre con ellos. Ojalá que tengas suerte y vaya bien. Que trabajar con artistas, con trayectoria, con recorrido, con ganas de enseñar, con ganas de participar también. Eso sinceramente se agradece mucho y para mí es de las mejores cosas que me ha pasado el poder trabajar con vosotros, la verdad. Si otros artistas jóvenes también se animan, verán que lo van a agradecer mucho también porque no solo aprendes, sino que también te rodeas de gente increíble. De gente increíble que te hace amar más todavía el cómic de lo que ya lo quieres. Hombre, pues yo puedo hablar por mí, pero también por Antonio seguro y decirte que estamos pues muy contentos de trabajar contigo y de haber creado un buen equipo y
y de que, bueno, y de que esto prospere y podamos disfrutarlo los tres juntos, ¿no? Y bueno, y toda la familia de Diablo, ¿no? Al final, eso es un poco lo que nuestra intención, ¿no? En la trayectoria de Diablo, como sabes, tú has llegado hace algunos años, pero Diablo tiene 25 años de trayectoria. Y en esa trayectoria hemos visto crecer a muchos autores, ¿no? Y lo hemos visto crecer y algunos desaparecer, ¿no? Pero los que quedan y los que siguen, digamos, seguimos teniendo, ¿no?, la ilusión de que nazcan nuevos autores, ¿no? Tanto nosotros, como La Duna, como Nakama, ¿no?, Project, ¿no? Somos gente que tiene esa ilusión, que tiene la ilusión de ver nacer a nuevos autores, ¿no? Y la Duna y nosotros, digamos, ¿no?, estamos aún conformados por gente de una edad mediana, ¿no? Pero a mí me encanta que haya proyectos como Nakama, proyectos de gente muy joven. Gente muy joven, sí. Y eso para nosotros es un acicate enorme, un empujón grandísimo, ¿no? Y poder hacer no solo la actividad de dibujar y de crear historias, sino la actividad de difusión que hacemos con el Festicomic, o la actividad de información y de análisis que podemos hacer en cosas como Lecturas desde el Váter, o en programas de radio, como el programa de radio que hacemos desde la radio local, que se llama Viñetas sin Guter, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo para nosotros es fundamental para mantener viva la llama del cómic dentro del ejido y de la provincia, y bueno, y ahora pues más lejos aún, si cabe, claro. Exactamente. Pues Antonio, Santi, un placer. Me despido de vosotros y te dejo que te despidas de Antonio. Un beso grande, Tato, sabes que te quiero mucho y aquí tienes tu casa para lo que quieras, pero vente con mascarilla. Yo también, Santi, te quiero, tío. Venga. Tato. Antonio, a ti también te quiero, hermano. Yo también. Oye, que estoy muy contento con el resultado final, ¿eh? Que te has pegado ahí un chute todo este veranico. Y nada, y tanto Santiago como yo, estamos flipando. Vamos, súper contentos. Perfecto, me alegro mucho. Yo también con vosotros. Ansioso de participar en otro proyecto también. Sí. Y espero también ver algo tuyo propio. Ahí estoy, ya veréis cosillas también. Vale, vale. Antonio, Santi, muchas gracias por la charla. Deciros que nosotros somos como los cómics. En persona está de 10. Pero online, visto online, también está bien. Por desgracia, este Festicomics tiene que ser online por el COVID. Bueno, pero gracias a la importante estar bien y gracias a la entrevista que estamos realizando también se disfruta. Así que agradecer a todos los oyentes a todos los videntes que están viendo las entrevistas, disfrutando del Festicomics 2020. Agradeceros de nuevo a vosotros. Recordar que la campaña del crowdfunding sale entre el 3 y el 4 de octubre. Las vacaciones del Ángel de la Guarda, estad atentos. Gran obra, así que ojito. Y que nada, os dejo, no os molesto más, caballeros. Venga, Tato, nos vemos. Muchísimas gracias y a ti. Buenas noches. Venga, hasta luego. Hasta luego.